William, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muy bien, bueno, me alegra, excelente, gracias por estar acá. Te quería hacer una primera pregunta que para mí es importante. ¿Quién eres tú? ¿Quién es William? William es un estudiante en este momento, trabajador bastante, una persona que explora mucho, que quiere conocer muchas cosas nuevas. Soy muy como intrépido y me gusta siempre estar conociendo nuevas experiencias, nuevas culturas, nueva gente y una persona soñadora, bastante. Me imagino que esa personalidad intrépida, soñadora o curiosa fue la que te llevó a Rusia, ¿no? Sí. Desde pequeño supe que no quería estar en Colombia y siempre me proyecté a estudiar la universidad en el extranjero y se dio la oportunidad de ir a Rusia y allá estuve estudiando mi licenciatura. ¿Por qué Rusia? No fue el plan principal. Siempre busqué otras oportunidades, Estados Unidos, en un momento miré Australia, en un momento encontré Rusia y se dio todo porque la calidad educativa era muy buena y los costos son muy accesibles para cualquier persona estrato medio en Colombia. Es un país que te abre las puertas, no, sin importar la condición económica. Entonces creo que eso fue lo que más motivó para yo llegar allá. Quiero preguntarte de los costos, pero antes de meternos en esa parte de los costos, quiero entender un poquito, o sea, ¿cómo llegaste a esa decisión? ¿Cómo descubriste Rusia? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo fue tu acercamiento a ese país? La historia es muy curiosa porque un día estaba acostado, estaba viendo Facebook, estaba pasando publicaciones, me apareció una publicidad que decía estudio en Rusia desde 5 millones el año. Casualidad. Casualidad. Y yo, 5 millones el año. Yo había mirado Estados Unidos, 5 millones es lo que uno se gasta en, no sé, en una semana. Y le dije a mi papá, encontré esto, averigüemos. Y mi papá de una vez me dijo, no, me dijo, es muy lejos, el frío, el idioma, otra cultura, no. O sea, ¿cuántos años tenías tú en ese momento? Tenía 16 años cuando descubrí lo de Rusia y fue un proceso de estar insistiéndole mucho a mi papá, averigüemos, me interesa, yo quiero. Y hasta que lo logré convencer y se comenzó a hacer todo el proceso 2 años después, pero fue una idea que se tuvo que trabajar bastante. ¿Qué tan difícil es acceder de pronto a esa educación en Rusia en cuanto a de pronto requisitos, dinero, seguro? ¿Cómo es ese proceso? Es bastante complicado, no, pues no, yo creo que es fácil cuando lo haces con unas empresas. En Colombia hay empresas que llevan a los estudiantes allá Ujú. y tú simplemente pagas un servicio y ellos te hacen absolutamente todo, traducciones, el proceso de visa, el acompañamiento hasta Rusia, todo te lo dan. En mi caso yo hice todo mi proceso solo, entonces es un poco más complicado porque pues uno le toca pedir papeles, traducirlos, notariarlos, son cosas en las que tú inviertes tiempo cuando haces el proceso de forma independiente. Pero digamos que en realidad el país como tal es muy abierto para los estudiantes, entonces tú te comunicas con una universidad, te envían una carta de invitación, con esa carta de invitación haces la visa y la visa está aprobada 100%, o sea, no hay forma en que te nieguen la visa. ¿Cuánto cuesta aproximadamente la visa de Rusia, por lo menos en el La año que tú te visa fuiste? de hecho es muy barata, vale como 400.000 pesos. ¿Tú te fuiste en el año 2019, 2019 y tenías 18 años 18 años. cumplidos? Sí, ya cumplidos. Llegas mayor de edad ya. ¿A qué ciudad, a qué pueblo llegas? La ciudad se llama Tiumen, está a 3 horas de Moscú en avión y está del lado asiático del país, cerca de la ¿Frío? frontera. Bastante frío, de hecho es una de las partes más frías que tiene Rusia. ¿De cuánto estamos hablando? En invierno la temperatura fácilmente puede llegar a menos 35 grados. Menos 35. Sí, el último invierno tocamos los menos 40, sí. Fuerte. Sí, bastante, bastante. ¿Tú vienes de qué ciudad? De Bogotá. De Bogotá. Bueno, estaba más o menos acostumbrado al frío, pero no extremo. Uno nunca se termina de acostumbrar a ese frío. ¿En tu familia, con quién vivías en Colombia? Mis padres y mi perrito. ¿Y cómo fue alejarte de ellos, dejarlos? Mm, Fue muy fácil porque soy una persona que
es como muy despegada y siempre quise como vivir solo, ser independiente, entonces fue una decisión muy sencilla para mí. Ok. Sí. Y cómo sentiste que fue para ellos? No, creo que para cualquier padre siempre es complicado soltar a los hijos. Y, pero mi mamá es una persona que todos los días quiere que yo la llame, todos los días. Mi papá es un poco pues más como alejado, Ujú. pero también cuando ellos fueron a Rusia les dio muy duro devolverse. Pero a pesar de que tú dices que es fácil, de pronto, ¿qué fue eso que tú dijiste? ¿Qué fue lo más difícil de haberte ido de Colombia o que extrañaste? La comida. ¿La La comida? comida, sí llega un momento en el que hace falta, bastante. Uno, no sé, quiere un ajiaco, uno quiere unos frijoles, unas empanadas, los dulces, a mí me gusta mucho el dulce. Y no poder encontrar un chocolate, no poder encontrar un bombombón, unos tostacos. Entonces creo que fue lo que más extrañé de Colombia, sin duda alguna, La comida. la ¿Eso comida. fue lo más difícil? Sí, 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 porque lo que te digo, la familia pues no, o sea, no es que no los quiera, no, pues no sentía la necesidad de estar cerca de ellos. Colombia es un país excelente, es muy hermoso, pero nunca soñé vivir allá, no me parece que sea un país bueno para vivir. Entonces no, nunca me hizo falta, pero la comida sin duda alguna sí la extrañé demasiado. Ok. ¿Y qué fue lo más difícil de llegar a Rusia? Porque tú llegas 18 años, ¿sabías el idioma? ¿No lo sabías? ¿Tenías algún acercamiento? ¿Hablabas en inglés? ¿Cómo fue ese tema? Yo eh, estudié un año de inglés antes de irme a Rusia. Y al llegar allá, el inglés fue lo que me ayudó a comunicarme porque no tenía ni idea del idioma. Tenía como tres palabras en la cabeza, hola, sí y no, no tenía conocimiento de más nada. Y llegar allá, pues fue bastante complicado porque empezando que yo llegué solo. Entonces tuve que comenzar a conocer amigos, a hacer conocidos. Entonces el idioma fue como un choque bastante grande. Sin embargo, la universidad en la que yo estudié le da soporte a los estudiantes extranjeros que llegan, entonces uno siempre hay una persona que lo acompaña y ayuda. ¿Y Pero esa persona habla en español? depende. La gente que viaja con empresa, porque son muchos estudiantes de un mismo país, la universidad sí les envía a alguien que hable en español. En mi caso, como iba yo solo, me enviaron una persona, una chica de Kazajistán y solo hablábamos en inglés. Ok. ¿Y entonces tú llegas a estudiar qué? En un principio, todas las universidades rusas te dan un año de curso del idioma eh, con ciertas materias que están enfocadas a la carrera que tú vas a estudiar. En mi caso era administración de empresas, entonces estudié el ruso con matemáticas, historia y otra materia no recuerdo bien. Posteriormente, finalizado el curso, tienes que hacer un examen de entrada a la universidad y ya comienzas a estudiar la carrera. Bueno, pero ahí sí quiero que me cuentes cómo fue eso del idioma, porque yo pensé que cuando la gente se iba a un país así, digamos, a estudiar a Japón, a Rusia, lo que uno se imagina siempre es que están estudiando en inglés. Pero tú me dices que estaban estudiando en ruso, o sea, porque una cosa es hacer un curso de ruso de un año, que no sé cómo habrá salido de ese curso, y otra cosa es empezar a estudiar una carrera en un idioma distinto, tan distinto. Fue muy complicado porque la preparatoria es, no es intensiva y es muy facilista. En general la educación en Rusia es muy fácil. Tú no tienes que preocuparte, no sé, por hacer trabajos y entonces eso te ayuda como a relajarte bastante. En el momento en el que nosotros comenzamos a ver las materias, no teníamos conocimiento del idioma en absoluto. Entonces fue complicado y no se entendía muchas cosas, pero pues al fin y al cabo los números son números en todo lado. Pero sí es bastante extraño. Y no solo las matemáticas, todas las materias en general. Ya después, si quieres, te cuento de la carrera, cómo fue, que es una historia complicada también por el idioma. Bueno, pero entonces vamos un poquito más atrás. Llegas a Rusia tu primer día, ¿dónde te ubicaste? ¿Cómo conseguiste la casa? ¿Con quién vivías? El, el proceso para inscripción en la universidad llega un momento en el que tienes que pagar una residencia universitaria, ¿sí? La residencia es muy económica, bastante económica, entonces se hace un contrato, yo llego a la residencia,
me asignan un cuarto, comencé a vivir con un colombiano y, y ya quedas acomodado ahí y te dan una buena residencia. La universidad tenía 5 residencias, a ti cuando llegas te ubican en la mejor. Y ahí puedes vivir durante 2 años después de traslado. Cuando tú dices económico, ¿cuánto cuesta un mes o una semana? ¿Cómo se maneja ese tema más Allá o se menos? paga, pues yo en mi caso lo pagué anual, creo que ahorita también se puede pagar el mes, pero anualmente se pagaba como 1 millón de pesos. Muy barato. Es muy barato, es demasiado económico. De hecho, por eso es que me fui para allá. O ¿Y sea, eso que era un cuarto con baño o cómo era? es un cuarto, las residencias tienen habitaciones para 2, 3, 4 personas. Hay para una, pero eso nunca se la dan a estudiantes de preparatoria. Los cuartos siempre tenían pues camas, pues la cantidad de personas que vivían en el cuarto tenían un baño con ducha y escritorios y un closet. Y Ok. ya, era bastante sencillo el cuarto, pero cómodo. Entonces tú ya de entrada y vives con un colombiano, o sea que por ese lado bien, porque por lo menos llegaste con alguien que te puedes comunicar y te podía guiar un poco en la ciudad, Yo creí que iba a ser divertido ese primer año con esa persona, pero no. ¿no? El, el, el vivir, el vivir con una persona extraña siempre es un reto. La convivencia es difícil porque pues todo el mundo es diferente y las personalidades pueden chocar bastante. Y ese primer año con esa persona fue un lío. Era una persona pues, desorganizada, sucia. La sufrí bastante. ¿En qué chocaban? En eso, él era una persona muy sucia. Y tuve experiencias como que el cuarto hubo una temporada que olía mucho a pecueca, demasiado. Mis amigos entraban ahí y el olor era insoportable. Yo encontraba, nunca se me va a olvidar, de hecho tengo la foto guardada en el teléfono. Una vez entró al baño, hizo sus necesidades, entro al baño y veo el papel untado en el piso. Y eso fue Pero asqueroso. eso tiene explicación. Fue asqueroso y no, fue súper complicado porque yo hasta en un momento pedí que me cambiaran de cuarto o que lo sacaran de la residencia. ¿A los cuántos meses te aguantaste y pediste el cambio? No, pues, ¿qué? Pasaron por ahí 6 meses, no me dieron el cambio, me tocó aguantarme todo el año con él. Y fue muy complicado y cuando me iban a cambiar de cuarto, porque cada año te cambian de cuarto, me iban a volver a mandar con él. Y no, la chimba, no podía ¿Y vivir. era el único colombiano que estaba ahí? ¿En mi cuarto o en la En residencia? la residencia. En la residencia, no, en la residencia habían fácilmente 50 colombianos. Fíjate bien bastante, yo no me imaginé que tantos colombianos estuvieran en Rusia, en ese pueblo, no recuerdo el nombre, ¿cómo es el nombre? Tiumen. Tiumen. Mm. Ok, entonces me dijiste que el año de residencia costaba aproximadamente 1 millón de pesos de la época. ¿Y cuánto costaba la universidad del curso, pues? La preparatoria costaba como 6 millones de pesos. 6 millones de pesos y ya en la universidad es lo mismo. Pues dependía del movimiento de la moneda de allá, el rublo, Ujú. pero no se pagan más de 6 millones de pesos. O sea que tú consideras que costo-beneficio sí vale la pena. Ah, no, es excelente, es La excelente. educación es muy buena. Eso lo podemos debatir porque lo que te digo es una educación que no te exige. En Colombia tú tienes que hacer trabajos, tienes que asistir a clase, tienes que esforzarte para pasar los parciales, para pasar cada corte de la carrera. En Rusia nos bastaba con asistir y ya. Habían muchas materias que se podían pasar solo con asistencia y los trabajos, con que presentaras 2, 3 trabajos ya tenías la materia pasada. Entonces es muy sencilla para el que no quiera estudiar, porque si no quieres estudiar, de todos modos vas a pasar. O sea, es algo más como independiente. A ti te dan el tema, te dan la educación, si la quieres estudiar bien, si no, de todos modos vas a pasar. O sea, depende 100% del estudiante. Sí, sí, sí. Si el estudiante quiere aprender, es él el que se tiene que esmerar por aprender. Si no, ¿Y a ti cómo te fue? ¿Sí aprendiste? no. Fue complicado porque la preparatoria no te prepara lo suficiente para entrar a la carrera. Entonces, los primeros 2, 3 años de la carrera no entendíamos nada.
yo estudiaba con 3 colombianos más y ninguno sabía nada. Y nosotros íbamos a clase, es triste, pero bueno, ya ahorita uno se ríe de eso, nosotros íbamos a clase y no la pasamos en el teléfono, porque no entendíamos nada. Lo único que hacíamos era saludar al profesor y decir aquí estamos cuando llamaban a lista. Y pasaste varios semestres así. Todos, todos los semestres. ¿Y en qué momento sientes que aprendiste algo al final? O... Tal, pues el último semestre que ya comencé a entender, porque hubo un momento en el que pues ya comencé a trabajar, ya comencé a aprender el ruso mejor, pues socializando. Es algo que ya te obliga a comunicarte y eso te va ayudando a mejorar el ruso. Ya logré entender mucho, conseguí novia rusa, eso me ayudó a mejorar mucho el idioma y ya al final de la carrera, probablemente el último año, ya pues entendía muchas cosas. Pero para serte sincero, yo no le ponía esmero a la carrera. O sea, yo entendía, pero nunca era de hacer trabajo, no. Es que es muy complicado en otro idioma. Pero sí he escuchado mucho que eso de tener una pareja extranjera te empuja bastante Un a aprender el montón, idioma. un montón. En general, yo creo que la clave para aprender un idioma, el que sea, es ir a hablarlo. Con novia, con amigos, con el perro, con quien sea, pero hablar en ese idioma. Porque, bueno, al menos para mí funciona así. El ir a estudiar a una escuela no te prepara lo suficiente. O sea, terminas con un conocimiento, no sé, de la gramática, pero es el salir a la calle, el equivocarte, el verte obligado a hablar, es lo que te va a ayudar a mejorar el idioma. Pero pues sí, una novia es lo más fácil porque estás todo el día con ella. Entonces. ¿Y cómo conseguiste la novia rusa? Estábamos, eso fue sexto semestre, si no estoy mal, teníamos las selectivas y nosotros siempre elegíamos las selectivas fáciles, pues porque no queríamos estudiar más. Elegimos inglés, pero era inglés principiante. Habíamos como 6 colombianos en el salón, habían unas personas de Vietnam y rusos. Ahí en la primera clase ella no fue, a la segunda clase fue y era una niña súper, es porque no se ha muerto, es una niña súper bonita y a todos nos llamó la atención, a todos, a todos, a todos. Y me acuerdo, a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, pero no me atreví a hablarle. Yo era súper introvertido, muy apenado. Un día íbamos a trabajar en grupos, pero pues en el salón sí estaba un sector de colombianos, un sector de vietnamitas y un sector de rusos. Nadie se mezclaba con nadie. Un día la profesora dijo, no, pues los vamos a mezclar a todos, que todos trabajen. Y a Masha, que es el nombre de ella, la iban a mandar con otro compañero colombiano. Pero yo le dije a la profesora que me pusiera a trabajar conmigo. Ajá. Sí, pues para hablarle, para tener una excusa para. Ahí comenzamos a hablar y fue súper chistoso porque lo primero que ella me dice es que olía a Maispira. Que tú olías Sí. a crispetas. Sí, estábamos trabajando y me dice, tú hueles a Maispira. Y yo la miro y yo, ¿qué? Yo no sabía qué decir. Y ahí comenzamos a hablar, ese día le pedí el Instagram, allá no se pide el número de teléfono, le pedí el Instagram. Y a finales de octubre la invité a tomar un café, estaba muy nervioso antes de día, porque pues no hablaba muy bien el ruso. Me acuerdo que la noche anterior de la salida a tomar el café, estaba con un amigo que se llama Diego y con Cristian, que es mi parcero. Y les decía, marica, yo no sé de qué voy a hablar mañana. 2 horas y qué voy a hacer ahí. Yo decía, eso va a ser un fracaso. Afortunadamente llegamos y es una muchacha que le gusta hablar mucho, entonces colaboró eso y también tenía mucho más nivel de ruso del que yo creía, entonces no fue tan complicado y ahí comenzamos a salir, creo que le gusté desde la primera cita. Entonces, Yo creo que eso es lo importante, porque la química no se improvisa y digamos que estaban hablando ahí sería el idioma del amor, pero cuando uno siente atracción, pasó algo muy curioso ese día del café y es que, bueno, yo me pedí un capuchino, yo le dije, pues, ¿qué quieres tomar? No se dejó invitar nada. Y una señal de que la muchacha no está interesada en ti es que no te permite pagarle. pagarle. Eso es una señal de que nada.
A mí ya me lo habían dicho cuando yo le dije que te ibas a tomar y me dijo, no, yo no quiero que me gastes nada. Yo dije, listo, ¿cómo murió esta vaina? Empezamos mal. Pero comenzamos a hablar y pasó algo muy curioso que en un momento estábamos, pues ella al frente mío, pasó una señora por detrás, rusa, una señora ya mayorcita, y de la nada dice, se ven muy bien juntos. Y yo, bien. Te dio el empujoncito, Claro, un angelito ahí. claro. Y fue algo, fue una anécdota que, pues curiosa porque De la pasó nada. de la nada, pasó de la nada. Y pues tal vez eso ayudó y ya la siguiente vez fuimos a comer pizza y comenzamos a salir, ya le presenté a mis amigos y hasta que se dio. Hasta que se dio. Un día me tocó robarle el beso. Ah, te tocó robar el beso, ¿y cómo fue? Eh, comenzamos a salir y ¿Cuántas salidas para robar el beso? 4 o 5. Ok. Pasó como 20 días en ese lapso de tiempo, desde la primera cita hasta el beso. Pero lo que te digo, yo era muy tímido y ¿En general o con ella? con las mujeres. Ah, ok. Y entonces yo, o sea, no encontraba la forma como para avanzar. Pero un día estaba en mi casa, la llegué a la casa, comenzamos a bailar porque baila muy bien y a ella le gusta nuestra música. Comenzamos a bailar y esa noche yo dije, pucha, si no le doy un beso, ya. No, porque bailando sí te la puso fácil. Y comenzamos a bailar, pero no fue bailando, estábamos bailando en el cuarto. Me dijo, ponme música y enseñamos a bailar. Y yo no sé bailar. Pero pues ella no sabía que no sabía bailar. Y comenzamos a bailar ahí como medio yo sé. Y en un momento ya ella estaba parada, recostada contra una mesa de noche. Y ahí le robé el beso. Ahí le robé el beso y de una vez me separó. Ah, sí. Sí. Ah, yo pensé que te había correspondido que había empezado la historia de No, amor. no, pero ya después como que fue soltando y ya ahí nos besamos esa noche y ahí como que ya comenzó algo más serio. O sea, en ese momento tú, ¿cuánto tiempo tenías de estar en Rusia? Tenía 3 años. ¿Y no habías salido con nadie en esos 3 años? No, ¿Nada de nada? nada, de nada. No, pues bueno, nada de nada. En la residencia eso pasan muchas cosas, uno se conoce con mucha gente, eso se reparten todos con todos. Pero en general no mucho porque pues lo que te digo, nunca fui una persona de estar así como socializando con todo el mundo. Entonces pues un par de cositas, fui uno que sale a la fiesta, un piquito y cositas así, pero no, por lo general no. Eso vino a pasar tiempito después ya que como que las cosas se abrieron más, uno conocía más gente y Rusia es un país que te lleva a hacer cosas nuevas y locas también, si te puedes decir así. Y bueno, ya con los amigos, en las fiestas uno terminaba después 3 personas allá haciendo sus vainas, 5, 6 personas haciendo un montón de vainas y pues son experiencias que quedan, pero... Pues, ¿Con la novia o sin la novia? no, sin la novia, sin la novia, sin la novia, papá. Entonces cuéntame más de eso, sí me llama la atención. Cuando tú dices que Rusia, ¿por qué crees tú que Rusia? ¿Porque hay mucha gente de afuera o la gente de Rusia se presta para ese tipo de cosas? Yo creo que es porque eh, llegan todos jóvenes, o sea, allá las personas que conoces tienen 17, 18, 19 años por mucho. Y es gente que es la primera experiencia que tienen viviendo solos. Y sales de Colombia a vivir con tus papás, donde de pronto, en muchos casos, mis papás eran demasiado estrictos conmigo, siempre estaban vigilándome. Entonces, y así como yo, muchos. Y llegar allá y ver que nadie te controla, ver que tienes esa libertad de salir, llegar a la hora que quieras, de no ir a clases si no quieres. Eso te da un aire de querer experimentar. Entonces, al ver que no hay restricciones, tú comienzas a salir, comienzas a probar y ahí es donde salen que todo el mundo se preste como para ese tipo de cosas. Porque la libertad que uno siente allá y pues sumado a eso que todos somos personas contemporáneas, eso
Eso ayuda para que pasen cositas. Ajá. ¿Barato el trago en Rusia? Pero muchísimo, muchísimo. Vale más un helado que una botella de vodka. Uf. Lo que te digo, allá todos pues estamos en una misma edad, la ciudad es pequeña, entonces también se presta para que estemos todos juntos, que te encuentres mucho con los colombianos y, y pues uno no hacía el intento de socializar con los rusos porque el idioma era muy difícil y no lo hablábamos bien. Entonces siempre estábamos como pues, entre colombianos, las fiestas eran con colombianos, tú trabajabas con colombianos, estudiabas y en la universidad siempre te la pasabas con colombianos y por eso todo se prestaba para eso. Ahora te pregunto una cosa. ¿Tú crees que de pronto esa división era por el idioma o tú sientes algo de pronto de xenofobia o de racismo de parte de los rusos contra no solo los colombianos, sino de, digamos, los extranjeros que estudian allá? Es un tema de perspectiva, diría yo, porque son culturas completamente distintas y el ruso es muy patriota y aman demasiado su país y son muy arraigados a lo suyo. Es un país que pues trae una historia complicada con la Unión Soviética y es un país que se acostumbra a estar ellos con ellos. Ahorita que es un país mucho más abierto para el extranjero, la gente sobre todo pues ya mayor no termina de acostumbrarse a tener que ver que en su país está gente de Latinoamérica, de África, de Asia. Entonces, sobre todo con la gente mayor sí te puedes encontrar casos de xenofobia, pero, pero no creo que sea la causa de esa división de que uno no socialice con rusos, porque de hecho hay gente que sí socializa con rusos. Creo que es más uno como ese miedo que tuvo a no poder compartir tiempo con ellos precisamente por el desconocimiento del idioma. Entonces uno pues obviamente se sentía más cómodo hablando en español con su gente y nunca hizo el intento, pero en general creo que la división es más por la barrera idiomática que en sí por casos de xenofobia o racismo, que sí los hay. ¿Te Pero pasó alguno a ti particularmente? ¿O alguien cercano a ti que valga la me, pena comentar? pues un amigo estaba en San Petersburgo y estaban en la estación del tren y estaban hablando en español porque pues ellos iban en su parche. Estaban hablando en español y una abuelita pues escuchó y dijo, llamen a la policía que están hablando en español. Y pues fue una anciana, entonces como que nadie le prestó atención. A mí también pasó que una vez estaba trabajando y no dije un número bien y la señora dijo, tráigame a alguien que hable ruso. Me dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué hace acá? Usted no puede trabajar acá porque no habla bien el ruso. Y yo, bueno, listo. ¿Dónde trabajabas? En Burger King, bueno, Hungry Jack's en Australia. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia laboral? ¿Fue el único trabajo que tuviste allá o tuviste varios? No, trabajé como repartidor de domicilios, pero en bicicleta. Complicado. Y estuve como un año trabajando ahí, después duré 2 años trabajando en un Burger King. Y eso fue los dos trabajos que tuve allá. Sí, estuvo... De hecho, entrar al Burger King fue lo que me ayudó ya a comenzar a mejorar el ruso, porque pues ahí compartía con gente que era rusa. Y ahí estuve 2 añitos y logré escalar bastante dentro de la empresa. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Esta, pues yo estaba trabajando de repartidor y ya se iba a acercar el invierno y pues trabajar en invierno en bicicleta es complicado, el frío, el hielo, te caes, las pestañas se te congelan. Yo ya no quería trabajar más ahí en invierno porque es muy complicado, aunque el pago era bueno. Y yo escuché que Burger King para ese tiempo ya habían como legalizado el trabajo para el estudiante extranjero y Burger King comenzó pues ya a reclutar estudiantes. Una vez vi publicidad de eso y pedí empleo y fue inmediato, me buscaron el restaurante más cercano a mi casa, me pidieron la dirección de mi casa, me dijeron, este es el restaurante más cercano que tiene ahí y hay vacantes. Vaya allá, yo fui a una entrevista, curiosamente la manager del restaurante era rusa y hablaba español también. Y súper querida y ahí pues comencé a trabajar. ¿Y qué empezaste haciendo?
Yo era pues cocinero. Pues, uno al principio entra, le enseñan a uno a hacer, bueno, en mi caso comencé con la parte de las frituras, las papas, los nuggets. Ya después aprendí a hacer las hamburguesas y ya después me pasaron a la zona de la caja donde ya tocaba hablar y te van enseñando cada sector del restaurante. Ya una vez pues los tenía dominados todos, me volvieron entrenador del personal. Entonces ya cuando llegaba alguien nuevo era yo el que tenía que hacerle ese proceso de adaptación al restaurante y, y pues obviamente ahí te van pagando más. Y si no me hubiera ido de Rusia, pronto me van a convertir en manager también del restaurante. Ah, pero te fue bien. Sí, 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 sí. No sé, pues no se me hizo complicado porque pues siempre he sido como bueno para trabajar. Entonces me desempeñaba bien, pues era puntual, hacía las cosas correctas. Entonces pues el trabajo bueno lo veían y me ayudaron a escalar. ¿Y rendía la plática en Rusia? Bastante, bastante porque es muy económico para vivir, entonces al mes te gastas 1,5 millones. Y a mí me gusta mucho la plata, entonces yo trabajaba, no sé, 10 horas al día y con eso podía pagar mi arriendo, ya no necesitaba la plata de mis papás, pero pues yo le seguía pidiendo el dinero, pero yo lo ahorraba. Entonces ya me alcanzaba para pagar el arriendo, a mí no me gusta cocinar, entonces siempre comía por fuera, siempre. Ya no andaba en taxi, sino solo en bus y pues todo eso me lo permitía el trabajo. Entonces yo creo que rinde mucho, mucho la plata. Demasiado. Sí, súper bueno. O sea que tú comías en la calle y cogías taxi todos los días. Todos los días para donde yo iba era taxi, taxi, Uber para todo lado. Y siempre comía por fuera en Estás restaurantes. viviendo una No. vida, mejor dicho, viviendo sabroso. Sí, claro, claro. Para eso trabaja uno, para vivir bueno. Claro. Entonces, en total, ¿cuánto tiempo viviste en Rusia? Estuve 5 años y un mes. ¿Y sientes que al final sí aprendiste el idioma? Yo hablo ahorita el ruso bien. O sea, lo que me ayudó fue el comenzar a trabajar, socializar ya con rusos y mi novia. ¿En un qué? ¿En un 90%? El ruso yo creo más o menos, 80-90%. No, ahorita es un idioma muy diferente y creo que lo más difícil de dominar el idioma es la gramática. Si aprendes la gramática, el resto se hace muy sencillo y logré dominar eso, logré dominar la gramática, entonces hablo muy bien el ruso. Después de esos 5 años allá, ¿qué hubieras cambiado o qué consejo te hubieras dado a tu yo del 2019 cuando llegaste? Haber comenzado a socializar con la gente rusa antes, porque el no haber conocido el idioma me frenó el conocimiento en la universidad, mi desempeño universitario se vio muy afectado por eso, entonces digamos que el objetivo principal de haber sido a Rusia era la universidad, y en la universidad no aprendí lo que debía aprender por el idioma, o sea, cuando llegué yo lo primero que hubiera hecho era haberme alejado de esa atmósfera colombiana. Creo que, aunque pues con el tiempo eso me trajo amistades muy buenas, pero también afectó el objetivo principal por el que uno vaya, entonces es aprender el idioma sin duda. O sea que de pronto tú le dirías a la gente, aparte de que voy a hacer un consejo que te hubieras dado a ti mismo, que si quieren aprender un idioma, de pronto se alejen un poquito de los compatriotas que Sin estén en ese duda, país. y es incómodo, no gusta, a nadie le gusta salirse de la zona de confort, pero, pero aplica para el que vive en Rusia, en Australia, en Estados Unidos. Marica, toca salirse, usted despéguese de su gente así no le guste y vaya, hable, haga amigos, salga a un bar, salga a trotar y conozca gente, pero la clave yo creo que para uno vivir en el extranjero es de una vez despegarse de su idioma y comenzar a aprenderlo con la gente nativa, eso es básico. Yo creo que debe ser el miedo de pronto de abrirse y el miedo de enfrentarse a situaciones que de pronto no te superen. ¿Tú crees que alguna vez te pasó algo, que tú sentiste ese miedo en Rusia, alguna experiencia que te hayas dicho, uy, hoy sí, no, de esta no la libro? Hmm, Pues
En realidad me fue muy bien, o sea, nunca tuve una situación así que me pusiera bajo presión, pero, pero yo creo que como todos, hay días que, o sea, tú puedes querer no vivir cerca de tu familia, pero hay días en los que uno se levanta con el pie izquierdo, hay días que en 5 años tú te levantas y dices, ya hoy no la doy porque toca trabajar, toca estudiar, el ritmo de vida es complicado. Entonces, eh, me levanto con el pie izquierdo más, me levanté con el pie izquierdo más de una vez, pero nunca tuve una situación que yo diga, no la doy más. No, en realidad fue muy buena la Te experiencia. fue bien, en Sí, general. sí. Que es algo que todo el mundo tiene que probar. Todo el mundo tiene que probar eso en algún momento, el salir del país, el conocer gente, el conocer comida, cultura, idiomas. Yo lo recomiendo, sin duda alguna. O sea, a mí me encanta vivir en países nuevos, conocer gente nueva y darse la oportunidad de conocer el mundo porque es chévere. O sea, llegar a los 40 50 años y las historias que uno le pasan estando en el extranjero no se cambian por nada. Así es como dice el dicho, nadie te quita lo bailado. Claro, bueno, de hecho porque es que en Colombia yo entrenaba fútbol, entonces siempre era muy enfocado, era estudio y fútbol, No estudio y fútbol. tomabas, no Nada, tenías yo no novia. tomaba, nada, nada, entonces yo era como muy juiciosito y llegar allá, lo que te digo es que la libertad, tú te ves, pero plenamente para hacer todo. Y pues llegué allá y pues todas esas experiencias, no, muy bacano. No, Rusia, yo llevo ese país en el corazón. ¿Y por qué decidiste irte? Pues ya llegó un momento en el que pues el clima es muy complicado, muy complicado. Pues yo no sé si hay alguien que se termine de acostumbrar a eso. Yo lo toleraba, pero no era algo que yo dijera, uy, marica, qué chimba vivir ahorita a menos 30 grados. Entonces eso ya me estaba agotando. Yo no quería, los diciembres, un año nuevo, uno siempre era en la casa porque no se podía hacer nada. Todo estaba lleno de nieve, con frío. Entonces el clima ya en un momento me agotó y aunque hablo muy bien el idioma, ya estaba agotado mentalmente de estar todos los días y trabaje el idioma y hable en ruso y comunicándome solo en ruso. Y ya quería un cambio, quería descansar del idioma y del clima y pues vi la oportunidad de Australia para mejorar el inglés y pues me vine para acá. ¿Y qué pasó con la novia? Seguimos, creo. ¿Crees? Creo. No sé. Ese tema Sí, está enredado, marica. es complicado. Sí, sí, las relaciones a distancia siempre son complicadas, pero espero que pueda sacar adelante, la verdad. Es una pela muy ¿Quieres buena. volver a Rusia, Will? Volvería sin duda alguna. Volvería, o sea, lo que te digo, creo que le decía a mi mejor amigo un día, o no me acuerdo a quién se lo dije, le cogí tanto cariño a Rusia que mi país es hermoso, Colombia es hermoso, pero creo que si tuviera que decidir entre volver a Colombia o a Rusia, vuelvo a Rusia. Toda la vida es como mi segunda casa, sin duda alguna, volvería. ¿Y cuál es ese aspecto muy cultural de los rusos que tú dices, hombre, de pronto si este aspecto cultural lo tuviéramos nosotros los colombianos, qué bacano sería? Son gente muy honesta, son gente muy honesta y eso te, te lleva a que crearon un país seguro, un país tranquilo, un país donde tú puedes ir por la calle de noche con un teléfono de 6 millones de pesos, se te pierde, te lo devuelven. Te sientes con la plena seguridad de que no te van a robar, que no va a pasar nada. Entonces yo creo que eso es algo que en Colombia deberíamos adoptar de la cultura rusa. Esa honestidad que tienen entre ellos es muy buena. Hay una pregunta que no quisiera que te dejáramos de hacer y es, bueno, Rusia es un país que en este momento está En en guerra. guerra. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo viviste tú la experiencia? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo era el día a día en Rusia
durante este proceso o este transcurso de una guerra en pleno siglo XXI Sí. y después de una pandemia y después de un proceso de estar encerrados, ¿cómo lo vivías? Mi, ¿Cómo era un día a día? mi mejor amigo Cristian me dice, marica, es que nosotros fuimos muy de malas, nosotros llegamos a Rusia, pum, COVID. Y ya superamos el COVID y estos hijueputas les da por meterse a otro país. Pero bueno, o sea, días previos al comienzo de la guerra ya se tenía como un indicio de que algo iba a pasar. Ya se tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque la situación estaba muy tensa. Políticamente uno leía noticias y, o sea, ya se veía que Rusia que estaba en planes de invadir Ucrania. Yo para ese tiempo estaba recién llegado a Colombia, que había tenido una lesión y había tenido que viajar a Colombia a operarme. Había vuelto a Rusia y yo estaba viviendo en el cuarto de mi amigo en el piso, porque pues él tenía novia, ellos dormían en la cama, pero no me quisieron convertir en un huequito, entonces estaba durmiendo en cobijas en el suelo y era temprano, como las 9, 10 de la mañana. Yo me levanto y lo primero que mi amigo me dice es, marica, invadieron Ucrania. Claro, uno pues sin saber cómo iba a ser el desarrollo de la guerra, dice, esto acá en cualquier momento se pone caliente, eso cae una bomba, cae un misil y nos vemos todos. Entonces como que hubo como un estrés de tener esa zozobra sin saber qué iba a pasar. Hubo gente que se devolvió, Claro. hubo gente que se devolvió. Pues obviamente los papás desde Colombia sin conocimiento de qué estaba pasando allá, todo el mundo, venga, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Qué está haciendo? ¿Están boleando bala? ¿Qué pasa? Pero pues en general nosotros estábamos bien. Teníamos una conocida que el papá era militar y el papá iba a enviar un avión para que el que se quiera recogerlo iban a repatriar. Pero pues nosotros no veíamos que pasara algo, de hecho nuestra ciudad está muy lejos de la zona de conflicto y al final no terminó pasando nada, o sea, la guerra se concentró solo en un lugar y de hecho ya no hay tantos estudiantes que quieran ir a Rusia porque siempre está el miedo de la guerra, o sea, ¿qué está pasando allá? Y la vida sigue común y corriente, la vida. Tú podías salir a la calle, en nuestra ciudad, en Moscú, Kazán, San Petersburgo. Todo el país vive tranquilo. La zona de conflicto está en la frontera con Ucrania y pues allá es donde pasa, digamos que todo lo malo. Sí nos afectó el tema económico, porque en un momento de la guerra la moneda pues cayó mucho. Nos servía a nosotros porque llegaba más plata de Colombia. Pero la guerra se fue estabilizando y la moneda, pues por distintos factores, comenzó a subir mucho. Y llegó hasta valer el doble de lo que valía cuando estaba estable. Y pues por lo menos yo trabajaba ya, pero mi mejor amigo le enviaban dinero y su única fuente de recursos era la plata de los papás y ya no le llegaba casi dinero por ese problema. Pero en general se vive muy tranquilo, muy tranquilo. De pronto los precios de la comida que han subido, cosas así, pero se vive bien. ¿Recomendarías ir a Rusia a estudiar? Si, si sos buen estudiante, sí. Si te gusta sentarte, estudiar y eres disciplinado, sin duda alguna. Sin duda alguna, o sea, me parece muy buen país. Excelente. ¿Y cómo es el tema de la migración? Por ejemplo, digamos que tú hubieras continuado allá ese tema para de pronto quedarse, hacer una vida profesional allá, ¿cómo lo ves? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es muy sencillo. O sea, bueno, pues el camino fácil siempre es una novia y casarse. Y de hecho es muy sencillo ese tema porque llegas, tú te puedes casar, vas a la notaría, firmas el documento, vas a la oficina de migración y de una vez ya te ponen como en trámite de residencia y te dan la residencia por 3 años. Y ya después de esos 3 años puedes pedir ya la ciudadanía. Lo curioso es que tú te puedes casar con la rusa, te dan la residencia, a los 2 meses te divorcias y quedas con la residencia. Entonces digamos que es el camino más fácil, pero también obviamente puedes conseguir un trabajo profesional, te dan una visa de trabajo y ya. O sea, no quedarse en Rusia es muy sencillo. Incluso si quieres seguir estudiando, pues puedes estudiar porque es muy económico. Entonces, digamos que en ese sentido, Rusia es un país abierto migratoriamente en comparación, digamos, con Australia, que donde para esta época es un poco más complicado el tema de Complicado, sí. quedarse, las visas, los costos. Bastante. De hecho, ahorita que ya vivo en Australia también,
yo estoy enamorado de este país también. Es un país muy bonito, y me ofrece lo que yo en este momento de vida quiero y por lo cual me fui de Rusia, que me ofrece un buen clima, también me ofrece seguridad, el inglés, pero sin duda alguna alguien así como con ganas de experimentar algo nuevo, sin duda alguna le recomiendo Rusia por la facilidad que ofrece. Porque pues ya migrar a Australia es complicado, migrar a Estados Unidos ya es complicado. Y encontrar buenos países, eh, o sea, al encontrar un buen país siempre surge alguna dificultad para el tema migratorio. Rusia te abre las puertas muy fácil, entonces, si para una persona que crea que puede tolerar el frío y que se siente en capacidad de aprender el idioma ruso, que es muy difícil, pero no imposible, claro, de una, recomendadísimo 100%. En este momento ya estamos en Australia. Sí, señora. No quisiera como una comparación entre tu experiencia en Rusia y Australia, pero ¿qué tiene Rusia que no tiene Australia? Y tú, después de haber sido migrante allá, dices, a pesar de Australia ser un país tan desarrollado, esto quizás es diferente. No termino de superar el sistema bancario en Rusia. Es muy bueno, muy eficiente. eh, digamos que todos los bancos están súper bien conectados entre sí. Entonces, las aplicaciones, por lo menos pasa que en Colombia las aplicaciones no siempre se están cayendo. Acá en Australia muchas veces estoy metido en la aplicación de Commonwealth con $1 y me envían 10 y no se actualiza la página. Me toca cerrar la aplicación y volverme a meter para actualizar el saldo. En Rusia no pasaba eso. Eh, ¿Qué más tiene Rusia? Nieve, tiene mucha nieve, demasiado. Eh, y creo que, pues no sé si sé algo acá de la ciudad donde vivimos en Perth, pero yo llegué a Australia y lo primero que me dijeron es, weón, no deje nada dentro de los carros porque lo pueden sacar. Para mí, eso es impensable en Rusia. Lo que te digo es un país extremadamente seguro. Pero, o sea, no he conocido un sitio más seguro que Australia, que Rusia. Y, pues, aunque acá el índice de criminalidad pues, no creo que sea tan alto, pero es que en Rusia, o al menos en la ciudad donde yo vivía, era prácticamente que nulo. Entonces, yo creo que esa sensación de 100% seguridad es lo mejor. Y Ok. ya para terminar, ¿cuál es ese destino de Rusia que no nos podríamos perder al momento de ir a visitar? Como turismo, como vacaciones, ¿recomiendas Rusia y cuál ¿Qué es tu ciudad? parte favorita de allá? San Petersburgo. O sea, el que tenga la oportunidad por turismo, por estudio, lo que sea, San Petersburgo. Es una ciudad mágica, o sea, es estar en una ciudad que te da la combinación entre como esa historia rusa y todo lo que viene de la Unión Soviética y te da un estilo europeo tipo Venecia, cosas así, es súper bonito, súper bonito. Además de que pues está uno de los museos más grandes del mundo, tienen uno de los rascacielos más altos de Europa, creo que es el más alto de Europa, no sé, pero es una ciudad es hermosa. Y Sochi, que es como allá van todos los rusos cuando quieren ver el mar, y es una ciudad muy bonita. Pero San Petersburgo tienen que ir allá. Buen consejo, buen consejo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que tengas tantas buenas experiencias y aventuras en Australia como las tuviste en Rusia. Toca calmarse un poquito ya. Bueno, más calmaditas, pero igual de interesantes. Lo importante es lo que uno se lleva y lo que uno aprende Toca vivir. y eso es lo importante. Claro. William, cuando empezamos el podcast nos decías que eras un William soñador. Y hoy en día, ¿qué le dirías a ese William de niño que soñaba con conocer el mundo? Que lo está haciendo muy bien. O sea, si yo me pudiera ver 9 años, 10 años atrás y decirme algo, le diría, papá, siga para adelante que lo que se viene son cosas buenas. Eso, lo que he vivido en 6 años fuera de Colombia es
es espectacular. O sea, esto me va a quedar para toda la vida. Y lo que voy a poder hablar en 20 años, no sé dónde esté, pero en 20 años podré decir, nadie me quita lo bailado. Sí, ese video muy bueno, ¿para qué? Sí, estoy orgulloso. Bueno, con eso creo que nos despedimos Listo. para no dañar ese cierre. Muchas gracias por la entrevista, estuvo muy bacano. Gracias a ti, bacán. Y bueno, nos seguimos viendo. Claro que sí. Chao, chao.